En ningún lado, la política se vive como en Radio Fórmula Campeche, con las voces que desde adentro responden a todas las preguntas. En Mesa Revuelta. Muy buenos días, gracias por acompañarnos en Mesa Revuelta. Pues ya saben, este programa se repite a las 5 de la tarde por esta misma estación y nos puede ver a través de la plataforma Facebook Live. Bueno, voy a presentar a quienes ya se encuentran en la mesa. Nelly Márquez Zapata, muy buenos días, bienvenida. Buenos días, un saludo a todos. Ricardo Medina, muy buenos días, bienvenido. Hola Homero, muy buenos días Nelly y muy buenos días a todos los radioescuchas. Bueno, pues inevitable, ¿no? Ayer por la tarde, noche, de un hecho, un asesinato que tienen el enojo y el luto apalizada. La ex candidata a la presidencia municipal, una muy querida maestra, Karina Díaz, fue pues, asesinada a balazos allá en el pueblo mágico. Y bueno, pues obviamente esto pues hizo que salieran todos los pobladores, ¿no? Y se personaran allá al hospital donde era atendida, que unos minutos después de que fuera baleada y que impactara su camioneta, obviamente por lo mismo, falleciera. Karina fue candidata a la presidencia municipal por el partido Morena, Movimiento de Regeneración Nacional. La gobernadora Laida Sansores reaccionó en sus redes sociales, lo calificó como un crimen de cobardía y prometió honrar su memoria con verdad y justicia. La policía y la Fiscalía General del Estado, cada una por su parte, emitieron pues, comunicados, con lo que ya sabemos, dando a conocer los hechos y diciendo bueno, que van a investigar. Llegaron a acordonar el área, que levantaron las evidencias y que van a esclarecer los hechos. Lamentablemente, hay que decirlo, le llevan ventaja a la policía en estos sentidos. Buenos días, Alberto Kutzkan, ya nos acompaña en la mesa. Lo digo en el aire. Dice, ya estamos al aire. En el partido Morena también el dirigente estatal, Eric Reyes, dice, confió en el esclarecimiento de los hechos, rechazó toda forma de violencia y bueno, pues ahí están los hechos ahí, ¿no? Están los hechos, ojalá que se esclarezca este homicidio, porque bueno, en estos días también en Pixtún aparecieron 4 cadáveres, con signos de violencia todos. Lamentablemente, insisto, la policía no ha esclarecido estos hechos, por más que nos digan que están investigando, que se están haciendo los trabajos, ya tienen gente por todos lados haciendo o tratando de checar quiénes fueron, pues no. Nos dio gusto, por ejemplo, el otro día que detuvieron a las 2 personas que balearon un restaurante de aquí del Malecón, de la ciudad. Eso se aplaude, pero bueno, por lo demás nos han quedado a deber. Nelly Márquez. No, hombre, creo que te quedas chiquito con deber. Primero diría yo que es inaceptable que el jefe del gobierno ponga el mensaje que puso, porque es el primer responsable de la seguridad de este Estado. A esa persona no se le acepta por ningún motivo las condolencias, porque es el responsable de la seguridad. Y cada día vemos más y más y más asesinatos de este tipo y que no agarran a nadie. Da risa. Ay, agarraron al que echó bala nada más. Pues claro, porque no mató a nadie. Si hubieran esos aquí en el Malecón hubieran matado a alguien, seguro no los agarran. O sea, nos quieren seguir dando a tole con el dedo. No es posible lo que está pasando. Campeche era un estado súper
súper seguro, que tenía algunas cosas que iban cambiando, porque obviamente la vida va cambiando. Pero lo que vemos en motocicletas, a esta persona que mataron en Palizada había sido candidata y era regidora, o sea, una autoridad. Prácticamente se repitió lo que pasó hace unas semanas en Michoacán. Bueno, ayer O sea, en Michoacán lo incendiaron, ¿no? No es posible lo que estamos viendo. Y nosotros, y en Michoacán, ¿cuántos habitantes hay? No sé cuántas veces más grande que Campeche. Nosotros somos re poquitos. Y si vemos la escala de este tipo de acontecimientos, nos vamos no a un 10, no a un 20, no a un 30, sino a un 300, 200 y tantos %. Entonces, es de alarmarse. Y no hay la menor duda, es porque las autoridades están no haciendo su trabajo, pero me voy un poco más. Tienen las manos embarradas de esa sangre que se está derramando todos los meses en el estado de Campeche. Son las responsables y para mí es inaceptable que salga y diga condolencias y que salga y diga indignada. ¿Cómo me voy a indignar de algo que soy el primer responsable? Por ningún motivo yo no lo acepto. Damos la bienvenida a Pepe Segovia. Buenos días. Bueno, pues adelante con tu comentario, ya que te presentamos. El asesinato de Palizada. Lamentable. La verdad es que yo creo que al gobierno del Estado, con ese asesinato de esta maestra, yo no sé qué espera el gobierno del Estado para dar una declaración responsable. Por supuesto que se lamenta el fallecimiento de esta maestra querida en esa zona, militante de Morena, pero finalmente una ciudadana de Palizada. Ciudadana que me llama mucho la atención cómo gente muy cercana al gobierno tratan de no visibilizar la problemática en este lamentable fallecimiento, porque todo mundo habla de un fallecimiento y se lamenta de esa pérdida humana, a la cual yo también me sumo, pero no estamos viendo y no estamos leyendo la realidad que está alcanzando por lo menos a un funcionario público del municipio de Palizada, en el que fue acribillado dentro de su vehículo con más de 3, 4, 6 balazos, no lo sé cuántos hayan sido finalmente, pero que la gente de este gobierno no visibilice la problemática real, que es el asesinato y la ejecución de un ciudadano. Porque es lo que hemos estado señalando una y otra vez en varias ocasiones, lamentablemente, y se nos ha dicho desde el gobierno del Estado que son casos aislados. Se nos ha dicho que esas personas a lo mejor estaban vinculadas con el crimen organizado o estaban metidas en otras cosas. Bueno, yo quiero escuchar entonces la versión oficial de la gobernadora, de la secretaria de Gobierno, Liz Hernández, a ver qué van a decir. Digo, ya basta. Yo creo que en este momento... Dijeron sus condolencias. Sí, pero solamente se quedó en la pérdida humana, insisto, que me sumo a esa pérdida, y lo digo a todos los maestros que cariñosamente la conocían, tienen una relación con la maestra, pero el gobierno como institución y la gente que encabeza esas determinadas secretarías y dependencias no quieren visibilizar la problemática que fue una ejecución. La señora no murió dormida en su casa, no se murió por una enfermedad, no, la ejecutaron, ¿sí? Y eso es lo que el gobierno del Estado no quiere visibilizar. Entonces, yo creo que es irresponsable que la gobernadora del Estado, la secretaria de Gobierno, Liz Hernández, y todo el gabinete que le sigue a estos servidores públicos no visibilicen esta problemática. Yo creo que es una molestia generalizada incluso de muchos maestros y de mucha ciudadanía, de que no querramos ver cuál es la situación que está en el estado de Campeche. No la queremos ver. Y el gobierno del estado la tiene que empezar a reconocer, la tiene que empezar a visibilizar. No podemos normalizar las ejecuciones. Ayer fue a una funcionaria pública del Cabildo de Morena. Mañana no sabemos a quién va a ser. Y si el gobierno y las fiscalías no hacen su trabajo con mucha responsabilidad, entonces vamos a estar los ciudadanos sujetos a estas situaciones en las cuales el día de mañana nos resistimos a normalizar muchas personas,
muchos ciudadanos. Entonces, por lo tanto, en verdad es un lamentable fallecimiento, lo digo con mucho sentimiento para el sector, para los militantes de Morena, ¿por qué no? Por supuesto, sería mucha gente cercana a ella, pero la forma en que perdió la vida, yo creo que debemos de visibilizarlo como gobierno. Como gobierno. No podemos decir, falleció nada más, simplemente no, la ejecutaron. Y fue una ejecución más para el Estado, lamentablemente, en esta pérdida, una funcionaria empalizada. Ricardo Medina. Pues, por principio de cuentas, expresarle las condolencias a la familia de la maestra Karina. Yo la conocí cuando fui secretario de Educación. Ella era maestra y supervisora en la zona, ¿no? Una maestra muy eficiente, muy querida, ¿no? Entonces, sea cual sea, siempre una pérdida en estas condiciones, en una condición violenta como la que ella vivió, pues es algo muy grave. De por sí, una pérdida humana, cualquiera que sea la razón, se lamenta, pero en este caso es todavía mucho más grave, más alarmante y genera este enojo social y este sentido de reclamo a las autoridades. Porque de nuevo, aquí tenemos que señalar algo. El gobierno de Morena, simple y sencillamente, no ha cumplido con darnos paz ni tranquilidad a los campechanos. Ni siquiera por mantener lo que teníamos, sino que ellos han venido claramente a empeorar la situación. Y tenemos que decirlo puntualmente. La gobernadora Laida Sansores, su gabinete de seguridad Marcela Muñoz, el fiscal Jackson Villasís, el secretario ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública, el sistema penitenciario, todos, lamentablemente, le han fallado a los campechanos. No han podido garantizar condiciones de seguridad. Es muy sencillo esto. Desde que comenzó el gobierno de Laida Sansores en el 2022, a la fecha, el número de ejecuciones, de muertes ocasionadas con arma de fuego en Campeche, creció un 127%. No se ha detenido, cada año ha venido en aumento, cada año ha venido creciendo, cada año ha habido un número adicional, y de 2022, que fue el primer año completo de gobierno de Laida Sansores en Campeche, a este 2025, en lo que vamos, ha crecido un 127%, y el 2025 va a cerrar nuevamente, rompiendo el récord con el mayor número de ejecuciones. Entonces, esto demuestra una total ineficiencia como autoridades, una absoluta ineficiencia. No debemos de olvidar algo. Las autoridades están puestas para cumplir tareas específicas, para cumplirle a los campechanos en los temas que más nos preocupan. Y un tema que es fundamental para todos es la seguridad. Y los campechanos no nos sentimos seguros. No lo digo yo, lo dicen las encuestas, lo dice la gente. Pero hay un cinismo de todavía venir y querer engañarnos viéndonos a la cara, diciéndonos que todo está bien. Hace unas semanas la propia gobernadora salía a decir en un evento con la fiscalía de que tenemos que presumir la paz y la seguridad que se vive en Campeche. Señora gobernadora, la tienen verdaderamente engañada. No hay ni paz, ni hay seguridad, ni hay tranquilidad, y lo que sí hay es verdaderamente una grave preocupación, porque esto finalmente ya no se limita a una lucha entre criminales, que de por sí tampoco es algo que debamos justificar. Esto está tocando a gentes que verdaderamente no nos explicamos por qué ocurren estas circunstancias. El entorno de la maestra, hasta donde he preguntado, hasta donde yo la conocí, hasta donde yo sé, pues era un entorno, una persona, pues digamos, dedicada a sus funciones, ahora ejerciendo una labor política en el municipio como regidora. Entonces, si este problema tiene una raíz política, pues entonces todavía esto es mucho más grave aún. Qué grave también que hoy que murió una persona de Morena, salen todas las cabezas a lamentar. Y todavía así, lamentar disfrazando la situación, muchos señalando fallecimiento, el deceso, la pérdida. No, señores, hay que decir el asesinato, el vil asesinato de una persona. Pero, ¿por qué no? Ahora que en este año, solamente en este año, hay un total de 66 ejecuciones llevadas a cabo. No vimos que salieran una sola ocasión a lamentar con este sentido. O sea, más de uno a la semana.
No, más de uno. Pues esta semana solamente han habido como 4 o 5 ya con este. Sí, esta pero en global, semana. imagínate. Entonces, solamente... Y, y escalando. Y escalando cada mes. Entonces, qué grave de que ahora que tocan a alguien de Morena, pues salen todos a lamentarse, ¿no? A decir que qué triste, ¿no? Que haya pasado. Pero tenemos, les recordamos, solamente en este año 66 casos por lo menos, ¿sí? Que sepamos que han sido ejecutados, no muertes de machetazos ni nada, ejecuciones. Entonces, la situación en Campeche es muy grave, es muy lamentable y ya no estamos finalmente para seguir queriendo escuchar justificaciones que no convencen a nadie y que nada más son engaños en nuestra cara. Queremos resultados, queremos responsabilidad y si no pueden con esto, que se larguen. Hay que decir también que no es el primer caso de una cabildante. Afortunadamente no murió y no lograron el cometido de asesinato. Pero además hay algo igual. Aquí en esta mesa están invitados. Y cuando los temas son escabrosos para ellos, Versos. no vienen. Le sacan Encima al parche. son cobardes. Le sacan al parche. Bueno, pues decía que hubo otro caso de un síndico al que fueron a asaltar a su casa con mucha violencia. Afortunadamente, pues el síndico sigue vivo, pero el caso no sabemos que se haya esclarecido. Y tenemos otros pendientes como el de Escárcega, ¿no? De las personas que fueron levantadas ya hace unos meses, que los familiares incluso vinieron acá a pedir justicia, hasta ahorita no sabemos en qué ha parado. Y hay por ahí otro caso en estos días que también se dio y que tampoco han informado absolutamente nada. Pues vamos a un corte y regresamos con los comentarios de Alberto Cutz. Continúa en Mesa Revuelta. Haz contacto con los editorialistas en Twitter, @NCS Noticias y opina al 981-13-8-1142. Lo que no sabías de la política en Campeche, lo estás escuchando en Mesa Revuelta con sus protagonistas. Coma yo bastante. Ya estamos de regreso, aquí estamos en unas elecciones de Nutrióloga. ya todo ya. De todo hay en Mesa Revuelta. Nelly nos está poniendo el ejemplo aquí. Va a poner la dieta en Mesa Revuelta. Hay que hacerlo. Creo que con excepción de Nelly, los demás andamos pasaditos de peso. Ya. Alberto Cuz. No, Beto no, mira Beto cómo está. Habla ni A siquiera. Beto le falta, de hecho. Le falta. Sobre el tema de ayer, ¿no? Sí, de anoche. De palizada. Aquí en esta mesa lo hemos dicho muchas veces y de varias maneras. A veces muy directo con la gobernadora, con el fiscal y con la Secretaría de Seguridad Pública, que a partir de la llegada de Laida Sansores al gobierno del Estado, aumentó significativamente el número de homicidios, pero no homicidios comunes, sino homicidios culposos, dolosos, en la que cuando hablamos de dolosos es cuando hay la intención, el dolo, por eso se llama dolo, de acabar con la vida de una persona. Y se han roto todos los récords en Campeche de la delincuencia, todos, absolutamente. Pero yo le atribuyo a esto más que no que sea el asunto de la inseguridad que viene recorriendo todo el país, sino que con la llegada del gabinete de Laida, y lo tengo que decir, y lo he dicho públicamente, se cambian los mandos policíacos del Estado, de seguridad, se traen a mandos de otros lados y se rompe con una coordinación que existía, poca, pero existía, en la que no habíamos visto tanta criminalidad tan libre. Y otra cosa, la ineficiencia de dos fiscales, hay que decirlo, de Renato Sales Heredia, que fue sacado del gabinete por su ineficiencia, pero lo peor que nos pudo pasar es que llegara Jackson Villasís. Porque, pongo ejemplos, han habido varios feminicidios en el estado de Campeche y el fiscal lo único que ha hecho es decir que han abierto carpetas de investigación, pero ninguna, absolutamente ninguna, hay resultados. Y esto
hay que decirlo públicamente, uno de los culpables directos de este asunto es Jackson Villasís Rosado, el fiscal de Campeche. En este momento, si él tuviera tantita dignidad y la gobernadora tuviera coherencia en un gobierno, debería pedirle su renuncia. El propio Congreso lo debe hacer. Ahí están los diputados del PAN, del PRI y del Movimiento Ciudadano que lo deberían exigir porque ellos fueron los que validaron ese nombramiento. La propuesta fue de la gobernadora, pero los diputados avalaron ese nombramiento del fiscal. Pero es solo responsabilidad de él. Que no da resultado. ¿Pero es solo responsabilidad de él o...? Ya lo dije, Marcela Pues Muñoz. los gobiernos de Morena dicen que ver, el jefe es el jefe, ¿no? Marcela Entonces, ¿quién Muñoz, pone? Ese Marcela es el que Muñoz tiene en la Secretaría de la primera Seguridad, responsabilidad. que se trajo a gente de otros lados con cola. Y A traer violencia. Y el fiscal Jackson Villasís es cómplice de ese asunto. Tan es cómplice que, por ejemplo, su subsecretario es el hijo de Marcela Muñoz. Entonces, ¿cómo no van a... Fiscal? Por eso, ¿cómo no van a investigar este asunto? Lo único que me demuestra con este asunto, además de lamentar lo que pasó el día de ayer, no solo lamento lo de ayer, porque lamento también los otros, porque seríamos muy selectivos en cuanto a las muertes, y no debe ser así, sino debe ser una condolencia generalizada. Pero yo digo culpables por acción y omisión, y es el fiscal y la Secretaría de Seguridad Pública, Marcela Muñoz, porque con la llegada de ellos, indudablemente aumentó la inseguridad en Campeche y los campechanos no nos sentimos protegidos ni seguros con ellos. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que haya aumentado no solo la delincuencia, sino también el tráfico de estupefacientes en Campeche, donde lo único que hacen la policía es detenerlos con estupefacientes y al rato salen? ¿Qué está pasando aquí? Hay complicidad, tan sencillo como esto. Y lo que ocurrió el día de ayer me parece aún más lamentable porque es un funcionario bueno, valga la redundancia, en funciones, que fue ejecutado en la puerta de su casa. Y esto, si eso le pasa a una persona que tiene una función pública y tiene supuestamente un poco más de seguridad y cosas como esos, ¿qué nos espera a los ciudadanos de Campeche? Estamos indefensos. Desgraciadamente Morena es parte y cómplice de este asunto. Y me parece muy cínico lo que hizo Eric, el dirigente de Morena, condolerse, cuando lo que debió exigir es que salga el fiscal a aclarar el asunto y a la propia gobernadora, porque es la manera más cínica de decir y no hacerse responsable de lo que está ocurriendo, porque ellos son los que están gobernando, no hay otros. Ellos gobiernan, ellos son los responsables. Así es. Bueno, ¿un comentario más o nos cambiamos de tema? Bueno, vamos a cambiar de tema. Vamos a cambiar de tema porque, por cierto, pues allá mismo en Palizada, en el contexto de las recientes manifestaciones de la generación Z en diversas ciudades mexicanas, culminaron el 15 de noviembre de 2025 con una notable concentración en la Ciudad de México, donde se registraron tensiones en el Zócalo, incluyendo el derribo de barricadas y enfrentamientos con la policía. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo abordó el tema durante su conferencia matutina de este lunes 17 de noviembre. Frente a los cuestionamientos sobre la violencia observada, la mandataria enfatizó el carácter pacífico de la juventud mexicana y su alineación con los ideales de la Cuarta Transformación, subrayando la importancia de un diálogo abierto. Puntualizó Sheinbaum, y cito: los jóvenes mexicanos no son violentos y hay que escucharlos, siempre hay que escuchar a los jóvenes. Este no es un asunto contra la generación Z o los jóvenes, porque en realidad marcharon muy poquitos. Termina la cita. En este sentido, defendió las políticas de su gobierno. Y vuelvo a citar: en México no se reprime a los jóvenes, al revés, les damos becas, les damos escuelas, trabajo, abrazamos a los jóvenes y los escuchamos. Si hay alguna demanda legítima, justificada, hay que escucharlos. Nelly Márquez. Bueno, una de las cambios que siempre hay son con los jóvenes, ¿no? Y que salgan a marchar y se estén rebelando, me parece que, pero pues pacíficamente. Ahora reciben de un gobierno
los golpes, la persecución. Yo creo que lo que vimos es un gobierno represor, que mucho de lo que ellos lograron fue precisamente por marchas, por quejarse, por señalar lo que no les parecía. Y creo que en México debiéramos de seguir con esa libertad. Y los jóvenes son un grupo que tendrían que tener también el derecho a expresar, pero además es el futuro del país. Y si ese futuro del país está diciendo que las cosas no están bien y que quieren expresarse, no olvidemos lo que pasó por ahí del 68, ¿no? Y a partir de eso tuvieron que muchas cosas en México cambiar, ¿no? Entonces creo que esto que se está viendo en México, pues se va a ir marcando en muchos más estados. Inclusive yo creo que Campeche tendríamos ya que empezar a pensar igual en una revocación de mandato, porque no nos están cumpliendo. Vemos grave el tema de la seguridad, pero también el tema de la economía. El tema de la economía en el estado está terriblemente mal. En todos lados lo oyes, en todos lados lo ves. Ves una economía informal galopante y vamos a seguir viendo muchos despidos porque no están las cosas bien. Pero no permitir que los jóvenes se expresen, me parece que eso marca un gobierno que precisamente expresándose fue que llegaron y que se fueron fortaleciendo y que hoy quieren ponerle un bozal a los jóvenes, que esto me parece que es súper incorrecto, porque además fue con violencia, porque del lado de Palacio Nacional salieron esos encapuchados negros, no venían en los que marchaban, los manda y hay muchas fuentes que te dicen que los manda el propio gobierno a reprimir a los jóvenes. Va a haber una nueva marcha y seguramente habrá un encontronazo porque por lo que veo de las rutas para el 20 de noviembre, pues se van a cruzar en algunos momentos. Y no podemos seguir permitiendo gobiernos represores. Eso los tuvimos hace muchos años y con mucho esfuerzo y mucho sacrificio y también vidas que se perdieron en esa lucha, se fue logrando una libertad. Y una libertad de expresión y una libertad de marchar y una libertad de decirle a la autoridad lo que no te está pareciendo, lo que crees que no es correcto. Y que la propia autoridad que llega en esos términos de esfuerzo, de lucha, de marchas, de quejarse, hoy haga lo mismo, me parece terriblemente mal. Y por eso, así como está expresándose la revocación de mandato para Claudia, habría que ver en qué otros estados, como Campeche, que los campechanos volteáramos y veamos si es conveniente que termine o no termine su gobierno, quien está hoy en el gobierno del estado. Bueno, y de hecho, el partido en el que militas, Acción Nacional, pues ha dicho que no está en contra de que se incluyan las boletas a la presidenta en el 2027, pero que también se debe incluir a los gobernadores. Claro, ¿no? Para que sea parejo. José Segovia. Bueno, yo creo que fue una marcha importante, una marcha esencial que se necesitaba, dadas las circunstancias que vive el país de inseguridad. Yo creo que era importante sentir a los jóvenes en esas manifestaciones. Hay que recordar que los grandes movimientos en el mundo mayoritariamente son de jóvenes, están hartos de la inseguridad. Lo que derramó la última gota en el agua, o en el vaso de agua, fue lo que pasó con Carlos Manson en Irapuato. Y esto generó, Uruapan, y esto fue lo que generó esta marcha. Pero bueno, obviamente es la acumulación de varios factores que tienen que ver mayoritariamente con la inseguridad, pero también con varios sectores, como el maicero, como otros tipos de productores en el país, como también gente, como doctores también, que según tengo entendido, también se sumaron a la marcha, otro sector también que se sumó a esta marcha, que era manifestarse en contra de una política de seguridad. En lugar de hacer caso, algunos dirigentes de Morena se empezaron a burlar que porque no era la generación Z. Tratando de no darle crédito a la marcha. Yo creo que ese es el tema. No querían darle el crédito que realmente tiene que tener la marcha, esta manifestación que hubo el pasado domingo. ¿Qué me llama poderosamente la atención? Que la misma presidenta de la República haya exhibido días antes a los youtubers que estaban convocando estas marchas,
lo cual en ningún momento vimos cuando iban a buscar capos, otro tipo de gente que sigue el narcotráfico, con tanta dedicación a estos señalamientos de manera pública. No lo vimos, en cambio ella exhibió a jóvenes que lo que están buscando es un mejor país en todos los temas, incluyendo el de seguridad pública. El día del evento, ¿quién tiene razón o quién no la tiene el número de asistentes? Creo que es lo de menos, creo que ahí están las imágenes, ahí están los videos. No se puede justificar la agresión de algunos, seguramente infiltrados dentro de la marcha hacia esta contención que tenía seguridad pública en el Palacio Nacional, pero tampoco se puede justificar la represión de los policías en contra de los que estaban marchando, sobre todo cuando logran replegarlos y van en contra de ellos que aún estaban ahí o ya quitándose de los bajos del palacio. Entonces, fuera de todo eso, de todo el lamentable incidente que hubo de macanazos y patadas, y hay imágenes increíbles de machetes, no sé dónde realmente fue esa imagen, donde un machete desde dentro de una barricada sale punzando a un manifestante. O sea, te das cuenta de la gravedad que tienen las autoridades en contra de la manifestación que debe ser pacífica, en el cual también se tiene que resguardar la integridad de los manifestantes, y que de ambos lados, hay que decirlo, de ambos lados hubo provocaciones. Minoritariamente de la gente de afuera, porque evidentemente, seguramente había infiltrados, pero como autoridad debes estar preparado para este tipo de circunstancias, lo cual demostraron que no fue así. Y si no fue así, quiere decir que fueron mandados a hacer lo que hicieron en contra de los manifestantes. Entonces, creo que se ha anunciado otra marcha, va a ser importante, seguramente va a ser más gente la que va a asistir. Estoy muy convencido de ello. En Campeche hubo una pequeña marcha significativa, pero estuvo presente, no sé cuántos, 50, 100, 200, no lo sé, pero es importante que hayan salido a la calle. Si son jóvenes o no son jóvenes de la generación Z, creo que eso tampoco importa, porque no debemos demeritar que el ciudadano tiene el derecho constitucional de manifestarse y salir a las calles. Y eso es lo importante, es lo que no se debe de perder. Y también otra cosa que me llama la atención, Andrés Manuel por muchos años estuvo apoderándose de las calles de la Ciudad de México, de los bajos del Palacio Nacional, y mucha gente lo respetó y lo señaló, y tú como autoridad, bueno, ahora le tocó a Claudia Sheinbaum, pero también fue parte de esas manifestaciones, tienes que respetar. Y lo que no se vale, y mucha gente ya ha podido observar, y por eso salen estas manifestaciones, es que el gobierno, por un lado, con un rostro te dice una cosa, te dice, habla de tranquilidad, de igualdad, de derechos y todo, pero por otro lado, debajo de la mesa te está pateando al ciudadano, no le está dando la tranquilidad de la seguridad, no le está dando la oportunidad de infraestructura en la generación de empleos, y por lo tanto el ciudadano y el joven se tiene que manifestar, y eso es válido en cualquier parte de nuestro país. Y además están cometiendo un error que han cometido todos los gobiernos, ¿no? Empezar a señalar a una sola persona como la que está impulsando esto, ¿no? Y a mí me parece un error que parece que los gobiernos no aprenden. Vamos a un corte y regresamos. Mesa Revuelta regresa con la opinión de sus editorialistas. Mesa Revuelta también tiene un lugar para tus opiniones. Síguenos en Facebook y agréganos en Instagram como NCS Noticias. Bueno, pues ya estamos de regreso. Aquí tengo unos mensajes, vamos a ver unos mensajes. Enrique Jacobo dice, buen día. Y Medina Farfán habla de algo local. Sinceramente no tiene cara para estar hoy en la mesa hablando del gobierno de Morena. Creo que ya se le olvidó que hasta hoy el partido que representa, a través de su Murillo Caram, no ha esclarecido 43 defunciones de Ayotzinapa, tampoco ha esclarecido San Salvador Atenco, y hoy demasiado para... Y tampoco el gobierno de Morena, al contrario, ya regresó a la misma hipótesis que tenía Peña Nieto. Bueno, regresando al... ¿Después de cuántos? 7 años. Después de 7 años. Y liberó a los militares y dejó finalmente más enredado el asunto. A eso sí, el abogado de los 43 se lo llevó el presidente de la Suprema Corte como asesor. Bueno, está. Bueno, pues regresamos con los comentarios de esta manifestación que hubo, Ricardo. Pues, ¿cómo ves? Pues, México yo creo que se está ya llegando a un punto límite, ¿no? Y la ciudadanía
se siente cada vez más agraviada y lastimada. Agraviada por los hechos que pasan, por todo esto que hemos comentado de derramamiento de sangre, de violencia, pero también de ignorar a sectores importantísimos para cualquier país, como son los productores del campo, los maiceros, ¿no? Los arroceros, en fin, gente que dedica su vida para alimentar a los demás, pero también a la gente que atiende a través del sector salud, pero también, por ejemplo, a las madres que están buscando incesantemente a sus hijos. En fin, cada vez se suman más grupos de mexicanos que de una u otra razón están siendo agraviados, violentados, lastimados, ignorados por este gobierno. Y cuando eso pasa, cuando tú te topas con un gobierno que no te escucha, que no te pela, que no te hace caso, que no tiene el menor compromiso y que al contrario incluso te minimiza, te desestima, te trata de deslegitimar, trata de ignorar esta importancia de lo que tú reclamas, incluso no tiene ni siquiera la sensibilidad para mostrarse empático, esa soberbia que hoy tiene Morena tan alta, ¿no? Finalmente, lo único que provoca es que se comiencen a dar estallidos, que se comiencen a dar desbordamientos y que finalmente ese coraje busque por dónde salir. Y una manera de expresarse es precisamente a través de la protesta, de las marchas, de acciones finalmente de protesta ciudadana. Entonces, lo que pasó en la Ciudad de México y lo que pasó también aquí en Campeche, finalmente son acciones que se deben ver en ese marco de un hartazgo de la ciudadanía con quienes hoy gobiernan. Y si bien la marcha en general de este pasado fin de semana fue convocada por la generación Z, los jóvenes, ¿no? Yo creo que aquí tampoco debemos de una otra manera de decir, ok, los que van a marchar son únicamente jóvenes o los únicos que tienen el derecho y la legitimidad para hacerlo son jóvenes, porque estaríamos ignorando entonces a muchos otros grupos de personas, de nuevo, las madres buscadoras, por ejemplo, que tienen todo el derecho de protestar, de quejarse, de gritar y de lanzar finalmente consignas en contra de un gobierno que las ha ignorado, que no las ayuda y que incluso las ha agraviado. Entonces, qué bueno que los jóvenes a través de la generación Z convoquen, pero al final creo que la convocatoria debe ser para todo el que se sienta lastimado, para todo ciudadano que tenga algo que expresarse. Y de hecho así fue. Yo vi varios videos de la marcha en la Ciudad de México, que fueron, sí, muchos jóvenes, pero también fueron familias, fueron adultos mayores, fueron personas con discapacidad, fueron grupos, segmentos, como las madres buscadoras, como los médicos que se comentaba, representación de los productores del campo, que están siendo también ahorita pues lastimados en el precio de garantía de sus productos, en fin, y todos fueron convergiendo. Qué lamentable que esto finalmente haya acabado en un punto de violencia, porque esto pues nunca es bueno para nadie. Hubo gente golpeada, gente lastimada, ¿no? Estaba viendo un video que pues ha circulado mucho de un señor que está en pleno Zócalo con su bandera de México, ondeándola, y de pronto le cae la policía y lo golpean y lo tiran y lo masacran, ¿no? Y eso ha generado también indignación. La presidenta ayer en la mañanera dice que seguramente eso es una IA, ¿no? Que es muy probable que sea una IA, que no sea una realidad. Una hora después, como dicen los jóvenes, ¿no? 3 doritos después, ¿sí? Sale el secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México a reconocer que sí, fue una persona golpeada, lastimada, que se le pretendió dar atención médica, que no quiso recibir atención médica y por sus medios se fue todo golpeado, ¿no? Después que le cayó encima la policía. Entonces, qué feo que eso haya ocurrido así. No podemos descartar de que haya habido infiltrados. El gobierno, desde semanas antes, comenzó a descalificar la marcha, blindó el palacio, cerró el acceso a la plaza solamente a través de una puertecita. Entonces, un tumulto de miles de personas que se volcaron únicamente podían llegar a su punto final, que era la plaza, a través de una puertecita, ¿no? Puso una barrera humana con unos disque protestantes, ¿no? Entonces, hizo una serie de cosas para entrar en una posición de choque y no de diálogo. Cosa distinta que a lo mejor la secretaria de gobierno o una subsecretaria hubiera llamado a un diálogo y hubiera pedido que se conformara, no sé, a lo mejor una comisión, algún grupo, escuchar algún planteamiento, establecer esos compromisos. Pero no, Morena prefirió blindarse, poner vallas, poner policías, echar gases, poner golpeadores, ¿no? Y llevar finalmente todo a un nivel de violencia, ¿sí? Lamentable, pero eso no debe desanimar a la gente.
Esto, como se ha dicho, yo creo que es un primer ejercicio de muchos que habrá que hacer, como también aquí en Campeche. Hubo gente que salió a descalificar la marcha. Yo, al contrario, yo reconozco a los que han tenido el valor de salir a dar la cara, porque en un Campeche donde mucha gente trabaja para el gobierno, le vende al gobierno, le construye al gobierno o tiene miedo del gobierno por todo lo que está pasando, el salir a la calle finalmente representa mucho valor. Y sí, los partidos, por lo menos en lo que respecta a nosotros, no quisimos mover ni nada porque veíamos que finalmente era una convocatoria ciudadana y creo que eso se tiene que respetar también como un primer ejercicio. Por eso nuestro total reconocimiento a la gente que participó, que tuvo el valor, pero eso se tiene que ver como un primer ejercicio, como una primera salida, como una primera marcha, seguramente de muchas que se tendrán que hacer, para que finalmente quienes hoy gobiernan se den cuenta que ya nos tienen hasta el topete, ¿no? Y que finalmente si no hacen las cosas bien, pues van a perder la oportunidad de haber gobernado debidamente a los mexicanos, a los campechanos, y los ciudadanos se los vamos a reclamar, se los vamos a exigir y los vamos a sacar. Bueno, no conozco gobierno hasta ahora que esté a favor de las manifestaciones en contra, ¿no? Y que no empiecen a tratar de descalificar diciendo que fueron muy pocos, a pesar de que las imágenes muestren otra cosa, a tratar de descalificar las peticiones, ¿no? O buscarles otra dirección. Pero pues ahí están las manifestaciones, y como bien decía Nelly Márquez hace un rato, pues no recordemos que Morena empezó a crecer precisamente por estas manifestaciones de protesta en contra de los gobiernos que existían en ese entonces. Alberto Cutz. Sí, a ver, yo voy a plantear el asunto de lo que pasó el 15 de noviembre en la Ciudad de México y otras partes del país como una consecuencia de que a partir de la llegada de López Obrador aumentó el número de homicidios en México y de que no se combatió correctamente a la delincuencia. Al contrario, se hizo omiso y en algunos casos hubo hasta complicidad comprobada de López Obrador, incluso el hecho de haberse ido a Badiraguato, que es el centro neurálgico de la delincuencia en México, por décadas, ahí se instaló y no pasó nada, al contrario, salió a saludar a la mamá del Chapo, ¿no, Guzmán? Pero el asunto de lo que ocurrió el sábado, me parece que hay que plantearlo desde un punto de vista, yo lo quiero plantear desde un punto de vista un poco más objetivo, sin algún tinte ni partidista, más bien como un análisis que tenemos que hacer de lo que ocurrió. Surge este movimiento de la generación Z, convocando a que se tiene que combatir la inseguridad en México. Y esto coincide con lo que ocurrió el 1 de noviembre en Uruapan, Michoacán, con el asesinato del alcalde Carlos Manzo. Esto conjugó que en esta marcha confluyeran dos movimientos importantes. Me parece que el movimiento del sombrero, que es de origen michoacano, y el movimiento de los jóvenes en el país, que sienten, la generación Z, que es el grupo de jóvenes que están en edad productiva, de los 17 a los 30 años, ¿no? Entonces, ¿qué ocurrió? Fue una marcha que efectivamente fue nutrida, participó mucha gente, ellos convocan, pero se suma gente incluso ligada a los partidos políticos, y eso no está mal, porque están conscientes o estamos conscientes de que hay inseguridad en el país, generalizada y reconocida incluso por el gobierno, ¿no? Tan es así que Claudia Sheinbaum ha reconocido que se está combatiendo varios aspectos de la delincuencia. Pero yo creo que hay que ver la película de principio a fin. Algunos solo ven, y lo digo con mucha claridad y directamente, algunos solo ven el fin de la película, lo último que pasó, en qué terminó la película, es decir, el enfrentamiento entre policías y manifestantes. Pero no observan o no quieren observar que la marcha se condujo desde el Ángel de la Independencia hasta el Zócalo de manera pacífica. Hasta ahí estamos de acuerdo. No hubo injerencia del gobierno para no permitir que se movilizara a la gente. No lo sé. Algunos transmitieron incluso que había policías que estaban a lo largo de la marcha protegiendo a los que estaban manifestándose.
y aclaro, el derecho a la manifestación es un derecho que está consagrado en la Constitución Política en el artículo 1, pero además Amnistía Internacional ha dicho que uno de los derechos principales de las personas es el derecho a la manifestación, que encubre otros derechos como el derecho a la vida, el derecho a la asociación, y el Comité de Derechos Humanos de la ONU dice que las manifestaciones las debe proteger el Estado. Y creo que cumplió en su primer etapa este asunto de la manifestación del 15 de noviembre. ¿Qué pasó? Y también aquí tengo que reconocerlo. El derecho humano a la manifestación pacífica no implica que los manifestantes tengan que llevar cizallas. Muchos vimos que habían cizallas, Machetes. había machetes de la gente que se estaba manifestando. Tan es así que los muros de metal que estaban alrededor del Palacio Nacional y de la Casa de Empeño, Monte Nacional de Piedad, fueron derribados violentamente por los manifestantes. Eso hay que decirlo. Que detrás de esas vallas había un número nutrido de granaderos, también es cierto. Una vez tiradas las vallas, los que se fueron enfrente o contra los granaderos fueron los manifestantes, que incluso hay imágenes, hay que decirlo, imágenes donde los manifestantes están tratando de golpear brutalmente a los policías, hay que decirlo. ¿Y cuál fue la respuesta de las policías? Incorrecta, por cierto, de agredir a jóvenes y a personas que estaban indefensas. Eso es cierto también. De ambas partes hubieron culpas, pero el gobierno federal en ningún momento impidió la manifestación pacífica, en ninguna parte del país. Tan es así que en Campeche salieron 40, 50, 100, 150, los que hayan sido, y en otras partes del país ocurrió esto. No debemos también hacer caldo de cultivo de lo que ocurrió en una sección de la marcha. Lo que sí hay que hacer y reconocer es que este movimiento puede dar mucho más resultado ante la sociedad y en lo que viene para el 2027 para cambiar a aquellos gobiernos que no están dando resultados como el de Michoacán, el de Sinaloa, el de Tabasco y muchos otros, para que en el 27 se organicen y cambien al gobierno de manera pacífica a través de las boletas y de los votos. Pero yo creo que descalificar también a la protesta, como lo ha hecho tanto el gobierno local como el gobierno federal, al decir que participaron y están metidas las manos de la gente que está en contra del gobierno, es natural. Si lo están haciendo mal y decir las cosas como deben ser, eso no debe ser no debe ser causa para descalificar las marchas. Al contrario, hay que incentivar las marchas porque eso demuestra que no somos agachados, no somos como otros países como Venezuela o Cuba, en donde sí es cierto, tienen gobiernos que son autoritarios y dictatoriales y en donde la gente no puede manifestarse. Aquí todavía tenemos ese derecho, ejerzámoslo, salgamos a las calles y como dice Ricardo, no participaron el sábado en esta manifestación en Campeche, salgamos todos para decirle al gobierno no estamos de acuerdo en lo que está ocurriendo. Es más, lo que ocurrió el día de ayer debería ser causa para que la oposición en Campeche saliera mañana mismo o el sábado o cualquier día a manifestarse contra ese gobierno que está haciendo las cosas mal en cuestión de seguridad y otras materias como la economía. Punto. Bueno, hay un mensaje de Martín Amáviles Carrillo. Muy buenos días a los diversos actores políticos campechanos de la mesa. Solo los que ni pueden dimensionar lo que está pasando en el país no van a poder entender estas manifestaciones en México. Bueno, vamos a un corte y regresamos. Las personalidades más importantes de la noticia están en Radio Fórmula Campeche, abriendo la conversación. Lo que no sabías de la política en Campeche, lo estás escuchando en Mesa Revuelta con sus protagonistas. Bueno, vamos a cambiar de tema.
La semana pasada, productores de caña y de maíz se manifestaron exigiendo apoyos por los bajos precios de producción. Los cañeros cerraron la carretera Campeche-Champotón por más de 12 horas. Finalmente, la secretaria de Gobierno, Luis Hernández Romero, anunció por la noche que habían logrado acuerdos para apoyarlos e integrar sus peticiones a una mesa nacional. Esto fue jueves. Al otro día fueron los maiceros quienes tomaron las oficinas de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario del Estado, exigiendo que los atendieran autoridades de alto nivel del gobierno federal y se les pague un costo de 7,200 pesos por tonelada. Finalmente acudió el subsecretario federal Leonel Cota Montaño, quien negoció con los maiceros y acordaron que el próximo jueves sostendrán una reunión con funcionarios federales y los industriales del sector maicero. Comentarios rápidos, Nelly Márquez. Bueno, sí, todas las actividades primarias del país, por acciones del gobierno federal, es que tienen problemas. Por ejemplo, en el caso de los cañeros, pues empieza el gobierno a importar azúcar y entonces pues derrumba el precio, ¿no? Aquí nos pegó con lo del azúcar y con un poco lo del maíz, pero hemos visto en todo el país, ¿no?, que están los productores de cebolla, los productores de aguacate, pero es porque el gobierno está tomando medidas contra los productores primarios y no está cumpliendo las cosas correctamente, y por eso obviamente los precios de garantía pues se desploman. Oía yo hace un mes y medio, el tema de la cebolla, creo que 50 pesos, ¿no? Entonces mejor la tiraron o la regalaban, y así hemos visto en algún momento de la leche, y así nos está pasando en el tema también, en el tema pesquero, porque te ponen una veda de 6 meses el gobierno, que no cuida, y cuando sales a pescar pues no hay nada, porque no deja de haber pesca ilegal. Y ahí están a la luz pública, y lo mismo está pasando en ese tema. Ojalá y con los acuerdos les cumplan, porque aquí el problema es que el gobierno ya aprendió también que el productor se manifiesta, toma la carretera o hace algún movimiento de inconformidad, van, le dan 3 palmaditas en la espalda, ceden, y ya saben que unos meses, un año o algo, no va a pasar nada, y ahí se la van llevando. Pero cada día vemos que la actividad primaria del país está acabando. Y lo grave de esto, que es el alimento de los que estamos. Entonces vamos a tener a nivel nacional serios problemas de alimentos. No vamos a tardar en eso, porque no están haciendo lo correcto. Se acabaron todos los fondos y todos los apoyos que habían para la actividad primaria. Y no es algo que solo en México pasaba. En el mundo entero, los países que mejor producen en su actividad primaria es porque los gobiernos tienen recursos importantes, y en tasas, en el caso también de créditos, y en tasas preferenciales, porque es una actividad que es de alimento, pero además es una actividad de alto riesgo. Cuando uno hace un negocio, agarras y dices, voy a invertir tanto dinero para comprar 10 lentes que me cuestan $1 y los voy a vender en 2. Pero aquí tengo el bien. En el caso del productor primario, le va a meter dinero a algo que vamos a ver si sí en esa hectárea me da lo que estoy calculando por lo que estoy invirtiendo, porque dependes, aunque tengas riego o no riego, dependes de la naturaleza. Por eso en el mundo entero, en los países inteligentes, hay recursos en tasas preferenciales y apoyo absoluto y total en tiempo de los gobiernos. Porque aquí en México a veces te dan algo, pero a destiempo. Entonces es un dinero que se va al inodoro y se vuelve caca, ¿no? Entonces, el problema es grave, el problema es muy delicado, porque de repente vemos, igual el otro día comentando ahí con algunas personas, no, es que el ingeniero en sistemas, poche, gana no sé cuánto, pero ese ingeniero en sistemas, o ese ingeniero de lo que fuera, o ese maestro, o ese arquitecto, o ese economista, para alimentar su cerebro necesita del trabajo que hace el de la actividad primaria, que es el alimento. No acabemos a esos productores primarios, porque va a llegar un momento en que no vamos a tener lo suficiente para alimentar a esos sabios
tecnológicos o lo que fuera, que hoy ganan muchísimo y que tenemos en la ruina a los hombres del campo, en la ruina. Y esto no va a aguantar, va a reventar y pronto. Pepe Segovia, un comentario así ligero. Pues de las pocas producciones que tenemos al Estado, pues se tuvieron que haber manifestado para ser escuchados. O sea, hablamos de manifestación en el tema pasado y es de ahí la importancia a veces de las manifestaciones. Es un problema que tiene este sector ya que está arrastrado por la política que maneja el gobierno federal desde Andrés Manuel López Obrador, donde no se le están inyectando suficiente recurso a los campos y los productores están viendo mermados sus actividades. Entonces finalmente se les va a escuchar, esperemos que se les atienda y que se les resuelva para que de manera satisfactoria ellos puedan seguir con esta producción que tanto hace falta inyectar al Estado. Sí, bueno, ya vemos que cuando tienes que apoyar y cuando tienes que echar reversa en cosas, por ejemplo, hace unos días Donald Trump, que andaba muy agresivo con los aranceles y todo, tuvo que cancelar lo de la carne, la fruta y la verdura, porque ya el pueblo norteamericano le empezó a decir, oye, pues ya no nos da, ¿no? Ricardo Medina. La política que ha tenido el gobierno de Morena ha sido preferenciar las importaciones de productos, ¿no?, de China y de otros países, a apoyar a los agricultores, a los pescadores, a los ganaderos mexicanos. Y eso es muy grave porque finalmente nos pone como país vulnerables frente a otros países, ¿no? O sea, la gente necesita comer y necesita tener alimentación, y si un país no es autosuficiente o tiene una grave dependencia respecto de otros, pues siempre va a ser muy vulnerable en algo que es fundamental y de todos los días. Este tema, lo que hemos visto simplemente es que han quitado todos los apoyos, porque desde su visión Morena lo que quiere es tener un campo arrodillado y dependiente de ciertos programas, como por ejemplo Sembrando Vida, que no resuelve todas las necesidades del sector productivo, hay que decirlo. Esto se va a agravar, coincido con Eli. Ayer discutíamos y analizamos el tema de las propuestas de ley nacional de aguas y la ley federal de aguas que quieren presentar, se están presentando y discutiendo ahorita en el Congreso de la Unión. Y lo que vemos es que finalmente, con el pretexto de garantizar un derecho humano al agua, que así está reconocido ya en la Constitución, realmente Morena lo que pretende es establecer nuevas regulaciones, nuevos requisitos, más permisos, más facultades de Conagua para controlar la administración y gestión del agua, principalmente con productores agropecuarios e industriales. Y al final, ¿qué es lo que vemos? No es verdaderamente un sentido legítimo de querer cuidar el agua o proveer y garantizar este derecho al agua que todos tenemos. Lo que vemos es que se está generando toda una enramada y un laberinto legal para que eventualmente los productores los puedan someter ahora con un nuevo instrumento que es condicionar el agua. ¿Quieres agua para el campo? ¿Quieres el agua para tu ganado? Tienes que finalmente sentarte y apoyar a Morena, porque si de otra manera no te la vamos a dar, o incluso te vamos a castigar o te vamos a sancionar con penas muy altas. Esto es lo que lamentablemente está pasando. Morena no le interesa que produzcamos más, lo que le interesa es tener gente pues esclavizada y dependiente de sus programas, sumisa a sus programas sociales. Bueno, y han hecho, pues en los gobiernos han cometido errores serios, ¿no? Recuerdo cuando estaba en su apogeo el arroz en el país, cómo estuvieron importando, que fue el gobierno de Salinas, importaron miles y millones de toneladas de arroz filipino de muy baja calidad que terminó por y no lo hacen por buenos, lo hacen porque ese que esté en el poder o alguien cercano al que esté en el poder se le ocurre que con eso va a ganar un dineral y entonces empieza un hijo, un sobrino, un primo, un amigo a hacer ese business. Y le dan la torre a la industria, ¿no? Aquí el por gobierno... Por eso ahí dicen ahora que ya hay el huachicol de azúcar, porque es que traen harina y no es cierto, lo que traen es azúcar y entró un mundo de toneladas de azúcar. Sí, que la acaban de subir para tratar de frenar esa importación, la acaban de subir al 200% de los aranceles. Alberto Cutz. Me voy a referir al caso de Campeche, porque a nivel nacional ya lo dijeron ustedes, lo que está ocurriendo con el campo y la pesca y otras actividades primarias. Y me voy a referir precisamente al gobierno de Laida Sansores y Morena. Cuando creíamos que podía ser diferente este gobierno, hizo las cosas exactamente igual que las hizo el PRI, pero un poquito peor. Un poquito. Y lo voy a esquematizar con un ejemplo nada más. Bueno, o pueden ser varios ejemplos, pero el del campo. ¿Cómo es posible que una persona que se dedica a la pesca camaronera se vaya a trabajar al campo?
como un secretario de Estado. Ramón Ochoa Peña su vocación de su familia era camaronero en Carmen. ¿Qué carajo sabe del campo una persona que está dedicada a barcos camaroneros? Digo, ese es el primer error. Ponen a gente sin vocación en algunas áreas y el resultado es 4 años después. Vemos que, por ejemplo, el campo en Campeche está abandonado y peor aún, está en la miseria. Han convertido a los campesinos y a los arroceros, a los apicultores y a todo lo que es el campo en personas que son dependientes del gobierno. Tan es así que la gente solo espera cada bimestre para recibir sus pensiones. Es el resultado de una política que solo busca tener el voto verde a su favor. Pero está ocurriendo algo grave, porque ahí estamos viendo, un día antes de la llegada de la presidenta, habían manifestaciones de agricultores y de cañeros. Ese es el resultado de que estamos viviendo una crisis económica en Campeche. Que los programas sociales no son suficientes. Que no son suficientes, porque lo único que han convertido a esto es que la gente solo espera cada 2 meses para gastar lo que ya se endeudó. Y esto lamentablemente ha conducido a que este asunto se vaya generando un germen de cultivo para que la gente salga a las calles a molestarse por lo que está haciendo mal este gobierno. Ojalá que en este poco tiempo que ya les queda, para fortuna de los campechanos, que por lo menos rectifiquen un poco lo que están haciendo, pero lo dudo. Bueno, voy a leer unos mensajes y ya nos vamos. Santiago Roth dice, paz es lo que todo México demanda. Roger Chío dice, muy acertado su comentario, manifestarse en forma pacífica, la gente participaría y justifica la causa. Bueno, pues ya nos vamos, agradecemos a Nelly Márquez. Saludo. A José Segovia. Gusto. Ricardo Medina. Gusto siempre. Alberto Kutz. A Eric, que también nos acompaña, aunque no se ve. Julio, también está allá en el fondo. Pero sobre todo a usted, que nos vio y nos escuchó. Nos vemos el próximo martes en otra Mesa Revuelta. Los editorialistas de Mesa Revuelta regresarán el próximo martes a las 8 de la mañana para defender con la razón sus ideologías. Solo en Radio Fórmula Campeche.